Bueno, bueno, recordando básicamente el concepto y la utilidad, ¿no es cierto?, de una función, siempre debemos tener en cuenta que, bueno, en la programación en general siempre se trata de modularizar, ¿no es cierto? Que se trata básicamente de modularizar, es dividir un programa o un problema grande en módulos más pequeños. La idea de esto es que un problema que sea de una solución compleja, en lugar de tener que resolverlo con un programa grande, que probablemente sea un programa con muchas distintas tareas que se resuelvan para llegar, digamos, al programa final, al resultado final, la idea de la modularización es justamente el poder dividir la solución final en soluciones más pequeñas que realicen una tarea específica y que colaborando entre todas estas funcionalidades se llegue a una solución general. ¿M? Y eso es lo que se implementa en distintos lenguajes de programación con lo que se conoce como funciones, ¿no es cierto? Y cuando vamos a escribir un programa, justamente escribimos una función por dos razones principales. La primera justamente es poder modularizar, poder resolver situaciones más sencillas y más específicas, ¿no es cierto? De una forma más sencilla, de una forma más simple que lo haríamos escribiendo un programa grande. Y la segunda es la reutilización de código, ¿no es cierto? Cuando tenemos que cierta porción de código, cierta funcionalidad se repite en nuestro programa, entonces esa porción de código es candidata a ser separada del programa principal en una función, ¿no es cierto? Entonces, de este modo centralizamos el código, lo tenemos en un único punto, al código que realiza una determinada funcionalidad, y evitamos tener que repetir, el tener que copiar y pegar, ¿no es cierto? Con lo cual, el mantenimiento de esa funcionalidad es mucho más sencillo también. Por supuesto que la corrección de errores también. ¿M? Entonces, por esas dos razones principales, que es la reutilización de código, que sería esta última que mencionamos, y también la posibilidad de modularizar o dividir un problema grande o un programa grande en programas más pequeños y específicos, son las dos razones principales por las cuales nosotros vamos a estar utilizando funciones. Más adelante vamos a ver también que las funciones se utilizan para implementar los métodos, ¿no es cierto?, en una definición de lo que es una clase en programación orientada a objetos. Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sabiendo ya cómo trabajar con funciones, cómo enviar parámetros, cómo hacer operaciones y cómo devolver información también, ya vamos a estar listos también para poder utilizar los métodos de clase o los métodos de objetos cuando llegue el momento. Bien, en Python tenemos, ¿no es cierto?, una de las fortalezas del lenguaje es justamente la gran cantidad de funciones de terceros que hay definidas, ¿no es cierto?, en módulos o en librerías que nosotros podemos, bueno, algunas ya vienen integradas en el núcleo de Python, ¿no es cierto?, que no hace falta que las importemos, que las incluyamos de ninguna forma. Por ejemplo, el print, el input, el len, funciones que hemos ido utilizando ya casi desde el primer día, que simplemente están ahí, que hemos visto incluso que están documentadas como funciones que ya están integradas digamos, en el intérprete o en el ejecutable de Python, si se quiere. También podemos incorporar, ya vamos a ver también un poquito más adelante, cómo incorporar funciones que están en librerías externas, ¿no es cierto? Algunas que están distribuidas digamos, con la distribución de Python. Simplemente hay que importarlas en nuestro código, o también podemos descargar de un repositorio de múltiples repositorios de código que hay en Internet, ¿no es cierto? Algunos oficiales, otros de terceros, ¿no es cierto? Que nosotros podemos descargar de Internet e incorporar esa funcionalidad a nuestro programa, que viene ya también con funciones que nosotros podemos directamente utilizarlas. Y también podemos crear nuestras propias funciones, que es lo que venimos haciendo desde la clase pasada y vamos a continuar haciendo hoy. Y también en la parte práctica, por supuesto. Entonces, repasemos cómo es la definición básica, sencilla, general, digamos, de una función, y cómo es importante esto, cómo a partir de ahora en adelante, cada vez que ustedes estén resolviendo un ejercicio, e incluso pueden tomar los trabajos prácticos anteriores, a modo de práctica también, ¿no es cierto?, cómo vamos a tener que ir utilizando digamos, el concepto de función de acá en adelante. No es algo que vayamos a resolver ahora para cumplir con un enunciado, para cumplir con un trabajo práctico, un parcial, y que muchas veces lo vemos, ¿no es cierto? Pasa el tema,
pasa el tema, digamos, de dar el tema de funciones en clase, y los alumnos a veces continúan trabajando en un único programa, en un único script principal, como si se hubiesen olvidado del tema de funciones, como si se hubiesen olvidado de que en realidad de acá en adelante debemos siempre intentar trabajar con funciones, porque aparte un programa, a medida que vayamos construyendo programas más complejos, más grandes, estos se van a ir haciendo más difíciles de leer y de mantener. Entonces, difícilmente, bueno, se puede, pero no es práctico el mantener programas muy largos, por lo mismo que decíamos recién. Lo ideal es dividirlo en porciones más pequeñas para poder ir trabajando. Entonces, nosotros esperamos que ustedes de acá en adelante, cada vez que tengan una funcionalidad específica, ¿no es cierto?, que puedan separar en una función, bueno, entonces lo apliquen, lo hagan, ¿no es cierto? Y como decía, a modo de práctica, pueden repasar los prácticos anteriores para tratar de resolver los mismos ejercicios aplicando el concepto de función. Paso a paso por parámetros, resolver devolución de valores. Así que eso para que lo tengan en cuenta. De acá en adelante, utilizar funciones siempre que se pueda, ¿no? Por supuesto. Eh, bueno, no hay una fórmula exacta para que ustedes digan, bueno, cuándo utilizar funciones y cuándo no. Eso es un poco lo va dando la experiencia también, ¿no? No hay un grado de decir, bueno, yo voy a escribir todo, absolutamente todo el programa en funciones, porque bueno, tampoco es así, ¿no es cierto? Eh, hay ciertos criterios. Una función tiene que ser, digamos, cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo resolver una tarea específica, no hacer dos tareas distintas, ser lo suficientemente entendible como para que una persona lo pueda desarrollar, para que se pueda comunicar sin mayores problemas con otros módulos. Entonces, ustedes como programadores, como para quien siga quizás programando más adelante, ya por ahí la misma experiencia le va a ir dando la pauta de cuándo trabajar con una función en determinada situación. Bueno, entonces vamos a repasar, vamos a ver un ejemplo, cómo definir desde la función más sencilla a algunas un poquito más complejas. Déjenme que les comparta la pantalla, a ver si... ah, vamos a ir viendo una función muy sencilla. ¿Cuál sería la pantalla 1? Esta. Bien, ¿están viendo mi pantalla ahí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, en Python, como en la mayoría de los lenguajes, perfecto, sí. Como en la mayoría de los lenguajes, tenemos que para definir una función, simplemente hay que cumplir con una sintaxis básica, ¿no es cierto? En Python la sintaxis para definición de funciones es bastante sencilla en realidad. Vamos a crear acá un archivo nuevo que sea, vamos a poner el ejemplo 1, py. Ahí estamos. Para definir una función en Python utilizamos una palabra reservada, que es la palabra def, ¿no es cierto? Ahí está. Con esa función estamos definiendo, con esa palabra reservada estamos creando una nueva función. Y siempre hay que darle un nombre de preferencia representativo, representativo de la tarea que vaya a cumplir esta función. Entonces, por ejemplo, vamos a darle un nombre genérico, ¿no es cierto? Entre paréntesis, no olvidar en la definición de la función, no olvidar los paréntesis porque forman parte de la sintaxis, ¿no es cierto? Forman parte de la sintaxis. Y los dos puntos para decir que, bueno, acá comienza el bloque de código que pertenece a esta función. Por supuesto, con un nivel de tabulado, algo que he visto el otro día, por ejemplo, en el parcial, o en algunos prácticos también, que hay unos errorcitos, el no tabular. Recuerden que en Python, los bloques de código que pertenecen, por ejemplo, en este caso, a una función, o que pertenecen a un while o a un for, ¿no es cierto?, deben estar tabulados a un nivel mayor que, en este caso, la definición de la función. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan código al mismo nivel, por ejemplo, acá un print, el intérprete de Python va a entender que esta línea está
en el mismo nivel de ejecución que la definición de la función, no que pertenece a la función. Por lo tanto, si ustedes quisieran imprimir dentro de una función, lo tienen que colocar un nivel de tabulado mayor a la función en cuestión. En este caso, la función, o lo mismo aplica para una estructura repetitiva, ¿no es cierto? O más adelante, cuando definamos una clase, también lo van a ver que es así. No olvidar porque es un error muy, muy tonto, pero bueno, se da, ¿no es cierto? Y acá, por supuesto, el cuerpo de la función, que es el conjunto de instrucciones que vamos a encontrar adentro de la función que se van a ejecutar cuando uno invoque, cuando uno llame a esta función por su nombre, se va a desencadenar este código que vamos a escribir acá, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a tener instrucciones, vamos a tener una línea de código, ¿no es cierto? Línea 1, vamos a tener una segunda instrucción. Acá yo pongo de manera genérica, ¿no es cierto?, cierta cantidad de líneas de código, pero nosotros debemos saber que estas instrucciones que van a formar parte del cuerpo de una función pueden ser desde instrucciones secuenciales, como estamos haciendo ahora, es decir, una después de otra, que el intérprete va a ir ejecutando secuencialmente. También podemos encontrar llamadas a otras funciones, podemos encontrar estructuras repetitivas que repitan un cierto bloque de código, ¿no es cierto? Podemos, bueno, cualquier instrucción válida de Python es posible que la incluyamos dentro del cuerpo de una función y esta se va a ejecutar como si fuera un programa más, ¿no es cierto? Solo que lo va a hacer cuando nosotros explícitamente llamemos a la función por su nombre. Acá simplemente vamos a estar definiendo una función y estas instrucciones se van a estar ejecutando únicamente cuando llamemos a la función. Ya vamos a recordar también cómo llamamos a una función. Y eventualmente, aunque no es de manera obligatoria, pero en caso de ser necesario, nosotros podemos enviarle información a una función para que ésta tome esa información de entrada y cumpla con su tarea, ¿no es cierto? Es decir, esto lo hacemos a través de lo que se conocen como argumentos o parámetros. Estos parámetros o estos argumentos, vamos a utilizar la misma palabra indistintamente, se utilizan justamente para proporcionar información de entrada a una función que ésta necesita para cumplir con su objetivo. Por ejemplo, si yo, bueno, lo vimos cuando utilizamos print, ¿no es cierto? A ver, por acá. Cuando nosotros llamamos a la función print, que ya viene incorporada con Python, nosotros le enviamos, entre paréntesis, un valor que queremos que imprima. Bueno, esto es necesario. En realidad print funciona si no le pasa nada también. Pero, en este caso, el valor que uno instintivamente así le envía, entre comillas, o también le podemos enviar un número o una variable, actúa justamente como información de entrada de la función. En este caso, print necesita un valor o un conjunto de valores para poder justamente cumplir con la tarea de imprimir ese valor o ese dato por la consola. De la misma forma, cuando nosotros creamos nuestras funciones, tenemos que indicarle si en el caso de que esta función necesite algún valor de entrada para cumplir con su tarea, entonces debemos incluir en la definición de la función justamente esos valores que el intérprete va a esperar encontrar cuando nosotros llamemos a esta función. Entonces, la cantidad de valores que nosotros le podemos pasar a Python, digamos, a una función, no es indefinido. En realidad hay un número que no lo recuerdo ahora, la cantidad de valores de argumentos posicionales que nosotros le podemos enviar, ya vamos a ver también la diferencia, a qué nos referimos con posicionales, pero la cantidad de argumentos que nosotros le podemos llamar, por ejemplo, parámetro 1, parámetro 2, parámetro n. Justamente estos valores son los que van a actuar de variables locales dentro de la función para poder yo trabajar con ella, para que la función pueda trabajar con estos valores y producir un resultado o hacer determinada acción. Estos valores son los que nosotros vamos a estar enviando cuando llamemos a la función. Vamos a hacer así, digamos, algo más sencillo. En este ejemplo, en esta función genérica, nosotros estamos diciendo que la función se va a llamar nombre y que va a recibir dos parámetros, cuyos valores internamente van a ser P1 y P2. Fíjense que en ningún momento le asociamos un tipo de dato. O sea, eso es, Python, ya dijimos, al igual que las variables, lo infiere directamente a partir del contenido del parámetro. Lo que sí, en este caso, cuando llamamos a esta función,
que se llamaría a través del nombre de la función, que justamente se llama nombre en este ejemplo, nosotros deberíamos, cuando llamemos a la función, proporcionarle justamente información para estos parámetros. Es lo que el intérprete de Python va a esperar cuando nosotros invoquemos esta función. Entonces acá le enviaremos también de forma genérica acá cualquier valor. Por ejemplo, un nombre, que podría ser Juan, y un valor que podría ser tranquilamente su edad. Entonces, estos valores, Juan ingresaría, digamos, cuando se empiece a ejecutar la función nombre, en el valor P1 y el valor 23 en la variable o en el argumento P2. ¿Mm? Y lo que haga adentro, bueno, ya depende de cada situación en particular, pero esto sería más o menos la forma genérica en cómo uno define funciones. Funciones que pueden ser funciones sencillas o funciones muy complejas. La forma de definirla es la misma, la forma de listar los argumentos también es la misma, por menos la forma más sencilla es esta. Hay otras formas también que la vamos a repasar ahora también, pero esta sería la forma más genérica. Entonces, veamos un ejemplo, a ver, un ejemplo de función muy, muy sencilla, que simplemente imprime un valor por la pantalla, pero que en lugar de imprimirlo directamente en el programa principal, lo imprima a través de una función. Entonces, supongamos, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a tener una función que se llame saludar. Esta función no va a recibir ningún argumento, porque simplemente va a hacer algo y va a terminar. Este algo que va a ser directamente imprimir, por ejemplo, por la pantalla un mensaje que diga, no sé, buenas tardes. Y ya. Cuando invoquemos esta función, simplemente vamos a ver por la pantalla un texto que diga buenas tardes y no va a hacer nada más. Entonces, ¿cómo llamamos? Ahí tenemos la definición de la función. Ya tenemos una función completa, no recibe ningún argumento, no recibe ninguna información de entrada. La función se llama saludar y cumple una única tarea que es imprimir por la consola un texto que dice buenas tardes. ¿Cómo invocamos a la función? ¿Se acuerdan? Hay que poner saludar, ¿no? Exactamente, a través del nombre de la Saludar función. es saludar y los paréntesis. Exactamente, si yo escribo saludar directamente, no debería ver nada por acá, porque me va a decir que, bueno, en este caso sí, la ejecutó, pero porque no está esperando ningún parámetro. La forma correcta, digamos, la convención es utilizar justamente los paréntesis para decir explícitamente que estamos llamando a una función, en este caso saludar. Bueno, como vimos, igual no imprimía nada, en realidad parece que no se ejecutó bien. Vamos a probarla nuevamente. Y en este caso vemos el texto que dice buenas tardes, que es justamente el resultado de ejecutar la función. Vamos a poner esto un poquito más abajo. Ahí está. O lo voy a poner de costadito. Bueno, a la derecha. Perfecto. Ahí estamos. Este es el resultado de ejecutar la función. Ahora bien, en este caso, esta función no recibe ningún argumento, pero podríamos modificar el comportamiento de la función para que en lugar de mostrar un texto general, así como en este caso, trabaje con información de entrada. Entonces, esa información de entrada que nosotros, Profe, sí, una pregunta, ¿qué podríamos, más o menos, usted podría hacer un ejemplo, lo del parcial, lo de agarrar y ingresar números y esos números meterlos a una lista nomás, sí, sí, va sí, a ser sí. una función? ¿Usted podría hacer un ejemplo de uno? ¿Me estás hablando de hacerlo con una función? Sí, con una función. Sí, sí, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Estamos haciendo un repaso de la clase anterior y ya vamos a llegar justamente a trabajar con argumentos que en este caso son de longitud variable, que sería lo que me estás diciendo vos. Bien, ya llegamos a ese punto, ya llegamos. Si queremos proporcionar la información de entrada a la función, entonces tenemos que hacerlo a través de un argumento. Lo acabamos de decir hace un ratito. Entonces, ese argumento va a llevar el nombre como si fuera una variable, ¿no es cierto? Que podría ser, por ejemplo, bueno, justamente nombre. Entonces, yo en este caso ahora modifiqué la función saludar para indicarle que obligatoriamente necesito enviarle un valor. ¿Por qué es obligatorio? Porque yo estoy definiendo que voy a tener un argumento y que de manera obligatoria Python espera que yo en la llamada a la función
le envíe justamente un valor para nombre. Entonces, ¿cómo voy a usar nombre adentro de la función? Bueno, podría ser algo así como directamente por acá. Y el resultado de la función ya va a cambiar. Ahora va a decir buenas tardes y el valor que yo le envíe como argumento. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo ejecuto esta función sin pasarle ningún valor? ¿Qué va a pasar? Veámoslo. Fíjense, me dice, acá está el resultado. Me dice, la función saludar extravió o esperaba un argumento posicional, que es, posicional se refiere al orden en que en que voy definiendo los argumentos. Esperaba el argumento nombre, pero no lo encontró, justamente porque yo en la llamada a la función no le pasé ningún valor. O sea que cuando estén llamando a una función y les arroje un mensaje de este tipo, la causa puede ser justamente que no colocaron la cantidad suficiente de argumentos que, como lo esperaba la función. En este caso, modificaría la llamada para hacerla correctamente y le diría, por ejemplo, Juan. Entonces ahí este valor sí se va a inyectar en la variable nombre o en el parámetro nombre y la función va a poder trabajar. Probémoslo de vuelta. Y acá tenemos nombre. Tengo un errorcito por acá. Dice que no está definido. Nombre. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no está definido? No guardé los cambios. Guardamos los cambios y ejecuto nuevamente. Perfecto. La consola me está pidiendo. Ahí está. Fíjense, acá está el resultado. Buenas tardes, Juan. Ahora está trabajando la función con el valor que yo le proporcioné en la llamada a la función. Fíjense que en este caso utilizó, para producir un cierto resultado, utilizó un argumento de entrada que se lo estoy proporcionando en el momento de llamar a la función. Y así podría tener también otro argumento, por ejemplo, el apellido. Entonces, ahí tendríamos una función que recibe dos argumentos. Nuevamente, si yo llamara a la función sin pasarle la suficiente cantidad de argumentos obligatorios, como en este caso, también me tiraría un mensaje similar a como vimos hace ratito. Me diría que falta un argumento, en este caso el argumento apellido. Entonces, directamente se lo vamos a enviar porque ya sabemos que es obligatorio. Guardo los cambios y ejecuto. Y por acá abajo vemos el resultado. No modifiqué la función acá. Apellido. Muchas. Ahí está. Entonces, tenemos print, buenas tardes, nombre y apellido. Ejecutamos. Y por acá abajo vamos a ver el resultado. Entonces, ahí vemos que podemos enviar una buena cantidad de parámetros. No vamos a decir ilimitada porque no es tanto así, pero la suficiente cantidad de argumentos sin tener que recurrir a otro recurso para que la función haga su trabajo. Bien, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, estos argumentos, como están nombrados así, se llaman, o mejor dicho, como están ordenados, reciben el nombre de argumentos posicionales? ¿Saben por qué es esto? ¿Lo vieron en la clase anterior? ¿A qué nos referimos con argumentos posicionales? ¿Alguien que se acuerde? Bien, argumentos posicionales se refiere lisa y llanamente a que los argumentos van a ser procesados en el orden o en la posición que ocupan en la definición de la función. Esto es, el primer valor que yo envío se inyecta en el primer argumento, el segundo valor en el segundo argumento y así sucesivamente. Normalmente no hay problema porque nosotros somos los que decidimos cómo vamos a utilizar esos argumentos. Pero fíjense lo siguiente. Fíjense que yo defino una función nueva que se llama restar, donde voy a tener dos parámetros, A y B. ¿Qué pasa si yo defino, por ejemplo, o imprimo el resultado de una expresión? Vamos a hacer una resta, vamos a hacer una simple restita por acá. Vamos a colocar una variable r que sea igual a menos b. Y imprimo este resultado. O mejor dicho, lo vamos a imprimir directamente acá. Imprimo r, el resultado.
Entonces, cuando llamemos a esta función, la vamos a llamar con su nombre, le voy a pasar dos argumentos, el valor, por ejemplo, 40 y el valor 8. ¿Mm? Los argumentos posicionales se refieren entonces a que en la posición A, o el argumento posicional A, va a asumir el valor de la primera posición, del primer valor que yo utilice en la llamada de la función, y el segundo argumento en la definición va a tomar el segundo argumento en la llamada, y así sucesivamente. Entonces, esto, si lo ejecutamos, obviamente me va a tirar un resultado que... Ah, restar A menos B es R e imprimo R. ¿Algún problemita ahí por ahí? Ahí está. Bueno, no sé qué habrá pasado. Acá tenemos el valor correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo invierto los valores en la llamada de la función? Por el motivo que sea, me equivoqué, cambié el análisis del programa, lo que sea, y envío, por ejemplo, 8 y 40. Ahora, 8 se va a inyectar en A, en la primera posición, y 40 en B. Como el código de la función no cambia, entonces como la posición de los argumentos, mejor dicho, de los valores de los argumentos, ha cambiado, el resultado va a ser distinto. En este caso en particular, quizás si estuviera haciendo una multiplicación no cambiaría porque el orden de los factores no altera el producto. Pero en este caso, de este ejemplo en particular, sí importa el orden en que nosotros enviemos los valores. Entonces, ejecutamos de vuelta. Y por acá abajo tengo que el resultado es menos 32. Obviamente a 8 le resto 40 y el resultado es negativo. Bueno, en este caso vean cómo sí importa, sí es importante el orden en que pasamos los argumentos. Como para que lo tengan en cuenta. Es la forma natural en que nosotros quizás estamos, o bueno, quien por ella programa hace un tiempo está acostumbrado a enviar los argumentos en cierto orden específico. Pero también está la posibilidad de darles un nombre a los argumentos. Nosotros podríamos tranquilamente, o sea, darle un nombre, mejor dicho, a los valores que nosotros enviamos a una función. Fíjense que esta función la vamos a dejar como está, ¿no es cierto? Restar va a quedar como está, va a ser A menos B, pero en la llamada a la función yo voy a hacer la siguiente modificación y esto puede ser útil en muchas ocasiones también como para que lo tengan en cuenta. Yo puedo decir explícitamente que al parámetro A, con nombre A mejor dicho, le voy a dar el valor de 40. Y al parámetro con nombre B le voy a dar el valor de 8. Entonces, guardo los cambios, ejecuto, y el valor que obtengo es, lógicamente, 32. ¿Qué quiere decir lo que estoy haciendo acá? Que forzosamente el parámetro con nombre A va a asumir el valor de 40, porque se los estoy diciendo explícitamente al llamar a la función. Y lo mismo pasa con el parámetro B. Al parámetro que se llama B, recibe obligatoriamente el valor que yo envío por acá. Entonces, incluso en esta situación yo podría invertir el orden de los parámetros. Uy, yo podría invertir el orden de los parámetros. Fíjense que ahora envío primero B y luego A, pero en este caso no va a importar el orden o no va a importar la posición de los argumentos porque yo estoy diciendo explícitamente que a determinado parámetro le doy tal valor y a otro parámetro, a le doy otro valor. Entonces yo ahora invierto el orden de los parámetros, pero como estoy usando su nombre y no su posición, el resultado no va a cambiar. A va a seguir siendo 40 y B va a seguir siendo 8 y el resultado no va a cambiar. Y lo podemos comprobar si ejecutamos. Me voy abajo y acá está. El valor no cambia porque el valor de los parámetros no cambia. Cambia su posición, pero como yo estoy utilizando su nombre, entonces no hay problema en el tema del orden. Eso también importante en algunas situaciones y muchas de las funciones de la librería de Python utilizan parámetros con nombre. Por ejemplo, el print, si ustedes buscan en su documentación van a ver que hay parámetros que se llaman, bueno, el sep y el en, por ejemplo, se utilizan, lo hemos utilizado en la clase para decirle explícitamente qué valor queremos pasarle, por ejemplo, al separador de los valores que va a imprimir, o qué valor queremos imprimir al final de un print. Bueno, eso tienen un nombre y nosotros los podemos utilizar también de la misma forma. Bien.
Entonces, otra forma de utilizar parámetros es, por ejemplo, dándoles un valor por defecto. Nosotros, ¿qué pasa acá? En esta función, por ejemplo, en A y B, vamos a hacer vamos a trabajar sobre la función saludar. ¿M? Vamos a modificar la función saludar, la voy a dejar con un solo argumento. ¿M? Voy a quitar acá el apellido. Ahí está. Cierro esto por ahora. Volvemos a la función saludar. Ya habíamos visto que cuando yo intenté llamar a la función saludar sin ningún argumento, me tiró un error. Me dijo que faltaba un argumento faltaba el valor para el argumento nombre. Vamos a repasarlo así rápidamente, ¿no es cierto? Esto me estaba tirando un errorcito por acá. Error de tipo, se perdió el argumento o no hay un argumento para el parámetro nombre. Bueno, ¿qué pasa si yo en algunas situaciones necesito que la función trabaje aun cuando no le envíe un determinado valor para un cierto parámetro? Por ejemplo, en esta función saludar, yo quisiera utilizarla, por ejemplo, que la función no trabaje igual aun cuando yo no le envíe ningún valor. Bueno, en ese caso nosotros podemos explícitamente decirle a la función, o sea, cuando definimos la función, podemos decir para determinado parámetro le voy a dar un valor predeterminado o voy a hacer que ese parámetro tenga un valor predeterminado o por defecto, que se le dice también, para que en caso de que en la llamada a la función no se dé un valor para este parámetro, utilice justamente ese valor predeterminado. ¿M? Entonces, por ejemplo, modifiquemos esta función saludar para decirle que el valor predeterminado del argumento nombre va a ser, por ejemplo, invitado. ¿M? Así, como bien genérico. ¿M? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llame a la función, ahora, sin ningún argumento, el print que está utilizando justamente ese argumento, en lugar de tirarme un error de que faltaba el parámetro, va a utilizar justamente ese valor por defecto o ese valor predeterminado. ¿M? Entonces, ejecutémoslo de vuelta y me voy por acá abajo y fíjense, me dice buenas tardes, invitado, que es el valor por defecto que yo asocié a este parámetro. ¿M? De esta manera, entonces, si yo no le proporciono ningún parámetro, va a utilizar el valor por defecto. Pero si llamo a la función con algún nombre, por ejemplo, vamos de vuelta con Juan, entonces, en este caso, el valor predeterminado, invitado, se va o lo vamos a pisar con el valor que utilicemos en la llamada a la función. ¿M? Ejecutamos de vuelta y por acá abajo tengo un errorcito. De vuelta. Vamos de vuelta. Bueno, ahí me había tirado un error. No me dice muy bien qué es. Perfecto. Bueno, pero acá está el resultado que estábamos esperando. Primero utiliza el valor por defecto en la primera llamada acá en la línea 8 y luego utiliza el valor que le estamos enviando acá en la línea 9. También para que tengamos en cuenta cuando queremos utilizar, por ejemplo, un valor predeterminado, y muchas veces es necesario, ¿no es cierto? Dar un valor predeterminado para evitar, por ejemplo, que una cierta función me genere un error. Supongamos, a ver, hagamos esto. Hagamos una función que se llame dividir, ¿no es cierto? Que va a dividir dos valores, A y B. Entonces, esto simplemente va a imprimir el resultado de A dividido B. Vamos a llamar a la función en dividir y le vamos a enviar, por ejemplo, el valor de, no sé, de 21 y le vamos a mandar el valor de 7. Guardo y ejecuto. Y fíjense por acá abajo, 21 dividido 7 es 3, o 3.0 porque la división en Python siempre genera un valor flotante. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo por algún motivo no le envío el segundo parámetro? Le envío solamente uno. O peor, le enviara, por ejemplo, a propósito, o por error también le envío un valor 0. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué haría la función? Si yo
llamara con los valores 21 y 0. ¿Qué pasaría con esta función dividir? ¿Quedaría con el mismo valor, profe? Quedaría con el mismo valor a dividido en 21 dividido en 0. ¿Qué pasa con en matemática cuando yo divido en 0? Es una indeterminación, o sea, no se puede, no se permite en matemática dividir por 0. Es indefinido o indeterminado. Esto en Python lo va a mostrar como un error, ¿no es cierto? Bueno, acá me dice que ya no está definido. No sé por qué me está tirando estos errores cuando 21 claramente es A y el 0 es B. No sé por qué me está mostrando estos errores. Bueno, acá el error es que 0 division error. Es lo que yo quería ver. Está intentando hacer una división por 0 y eso en cualquier lenguaje de programación es una excepción, un error. Después vamos a ver cómo manejamos excepciones. Pero en este caso es un error conocido, la división por 0, cosa que en programación también hay que evitar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos evitar ese error utilizando justamente un parámetro por defecto? Bueno, yo tranquilamente podría decir, bueno, si el programador o quien llama esta función no me envía un valor o me envía un valor incorrecto o 0, por ejemplo, para B, entonces yo lo voy a forzar que sea 1. Entonces, bueno, en este caso el 0 pisaría el 1. Pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? No le envío el argumento y si no le envío ningún argumento, voy a hacer que B sea 1. Entonces, en ese caso, ejecuto de vuelta y el resultado es 21 como espero en este caso. ¿Por qué? Porque si yo no le envío un segundo parámetro, automáticamente voy a asumir que estoy haciendo 21 dividido en 1 en este caso. Bueno, por ahí tenemos un ejemplito más donde podríamos utilizar un valor por defecto y hay muchísimas situaciones donde ustedes van a necesitar incluso darle un valor por defecto a un argumento. Bien, ¿qué más? Tenemos lo que son los argumentos posicionales, los argumentos con predeterminados, por nombre clave. O sea, por nombre clave, cuando decimos argumentos con nombre, nos referimos a justamente decir explícitamente cuáles son los valores de determinados parámetros. Bien, y esto en cuanto a lo que es este envío de parámetros, digamos, de valores simples, ¿no es cierto? Enviamos un valor que era una cadena de texto, enviamos un valor que es, por ejemplo, un entero, también podríamos enviar un valor flotante, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando todos estos valores, o mejor dicho, cuando enviamos valores o argumentos que son de tipos sencillos, o sea, de tipos simples, de los tipos simples conocidos ya por nosotros, Python los toma, o mejor dicho, los considera como... hay dos formas de enviar argumentos, en realidad en la mayoría de los lenguajes de programación. Esas dos formas se conocen como paso de parámetros, digamos, por valor, y el otro es paso de parámetros por referencia. ¿A qué nos referimos con esto? En la mayoría de los casos, cuando uno pasa un parámetro del tipo elemental, como en estos casos, lo que hace la función es registrar una copia local de ese valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo pasé el valor 21 para el valor A, o mejor dicho, o por ejemplo, sí, cuando le pasé el 21 a A, lo que hace Python, el intérprete, es generar una copia de ese valor, una copia local, mientras se esté ejecutando la función dividir, esa copia local va a trabajar sobre A. Entonces, es una copia, no es la misma referencia a una variable. Por ejemplo, que yo podría haber tenido acá, por ejemplo, A igual a 21. Y llamaba, para no confundirlos, vamos a ponerle A1. A1 igual a 21, y yo podría haber utilizado la variable A1 como argumento. ¿Qué pasa? A1 vale 21. Cuando yo llamo a esta función, el intérprete va a crear una copia de ese valor y lo va a llamar A. Eso significa, cuando se hace una copia interna o temporal del valor utilizado como argumento de la función, eso se llama paso de
de parámetros por valor. Significa justamente que nosotros pasamos el valor, el dato en sí. Ahora, otra forma de paso de parámetros es también por referencia, que se llama. Cuando nosotros pasamos una referencia, o mejor dicho, para esto vamos a recordar que una variable, básicamente, es una dirección de memoria, ¿no es cierto? Cuando nosotros declaramos una variable, en este caso en nuestro lenguaje de programación, lo que estamos haciendo en realidad es referirnos a una cierta posición de memoria. Entonces, cuando pasamos una referencia, o cuando hacemos un paso de parámetros por referencia, lo que estamos enviando a la función no es el valor, no es el valor que allí está almacenado en cierta posición de memoria, sino que lo que enviamos es precisamente la dirección física, ¿no es cierto?, de ese valor en la memoria. De esta forma, tanto la variable como el argumento, tanto la variable que utilizamos para llamar a la función a1, como la variable local que lo recibe, son dos formas distintas de referirnos a la misma ubicación física en memoria RAM, ¿no es cierto?, de ese valor. Por lo tanto, decimos que estamos pasando una referencia, no estamos pasando el valor 21, estamos pasando la dirección de memoria que la máquina le haya dado en ese momento a esa variable, y por lo tanto cualquier cambio que nosotros hiciéramos dentro de la variable local o el parámetro afectaría también a la variable afuera de la función, porque en realidad ambas se están refiriendo a la misma ubicación de memoria. Es como tener dos formas distintas de llegar a la misma ubicación. Si yo toco en una, en realidad estoy tocando las dos. Eso se llama paso de parámetros por referencia. Los que están cursando o los que hayan cursado programación 2 el año pasado y hayan trabajado con punteros, bueno, más o menos tendrán, les resultará familiar, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con punteros, el pasar una referencia, porque un puntero era básicamente en C, en lenguaje C, es una referencia. Como ahora estamos trabajando en otro lenguaje de programación, bueno, no trabajamos con punteros, ya bueno, sí existen, pero no los vamos a utilizar directamente a los punteros, pero en su nivel más bajo todo se refiere a punteros. De hecho, el compilador o el intérprete estándar de Python, de la distribución estándar de Python, en realidad se llama CPython porque está escrito en C e internamente trabaja también con punteros, que es algo que nosotros veíamos el año pasado en programación 2. Bien, volviendo a esto, ¿por qué traigo a colación esto del paso por referencia y paso por valor? Porque cuando queremos enviar argumentos que no son del tipo simple, es decir, que no son enteros, flotantes, booleanos o un string, lo que estamos enviando en realidad, por ejemplo, cuando queremos enviar, con lo que me preguntaba el compañero hace rato, ¿qué pasa si yo quiero enviar una lista, ¿no es cierto? O quiero enviar un diccionario o una tupla a una función para que esta función haga algo, ¿no es cierto? Primero que pasar valores compuestos o valores complejos o tipos de datos complejos, como lo es, por ejemplo, una lista, porque una lista no es un elemento, no es un único elemento, es un conjunto de elementos. Lo mismo un diccionario. Y después vamos a ver que un objeto, cuando creemos objetos de clase, a partir de clase, vamos a ver también que es un tipo compuesto, es decir, es un conjunto de datos en realidad y no es un valor individual. Por ejemplo, si enviamos un diccionario, podemos tener, no sé, el nombre, la edad, el sueldo de un empleado e incluso datos anidados, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros enviamos argumentos que son de tipo compuesto, como en este caso, como por ejemplo las listas, los diccionarios que ya vimos, en realidad lo que estamos enviando es una referencia. Cambios que hagamos, modificaciones que hagamos en tipos de datos complejos, como listas y diccionarios, cuando los enviamos por parámetro, si modificamos estos valores internamente dentro de la función, vamos a estar afectando también a los valores que originalmente utilizamos en la llamada a la función. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque actúan, no son exactamente, en Python no existe el concepto de parámetro de salida, pero actúan como si fuera un parámetro de salida porque cambios, como le digo, cambios que hagamos nosotros, por ejemplo, en una lista, van a impactar en la lista original que pudiéramos haber utilizado en la llamada a la función. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Igual lo vamos a ver con un ejemplito y por ahí va a quedar más asentado el concepto. Bien, ¿dudas?
o vamos directamente a un ejemplo para que quede más claro? Bien. Bueno, entonces decimos que podemos pasar también, así como enviamos valores elementales como estos, enteros o cualquier dato simple, podemos también enviar tipos de datos complejos. Vamos a definirnos, me voy a cerrar esta consola acá porque es medio molesto y voy a abrir directamente una ventana una ventana de una consola. Esto está, déjenme un segundito, creo que es la carpeta que se llama nueva carpeta que está en el escritorio. Bien, esta. Para poder ver mejor la pantalla porque es medio molesto ahí en la misma ventana. Ahí está. Ahí estamos, ahí voy a ejecutar el ejemplo. Bueno, entonces vamos a definir, vamos a crear un archivito nuevo. Vamos a darle llamémosle por ejemplo, ejemplo2.py, para ver cómo podemos definir una función que tome como argumento algo más complejo. Por ejemplo, una lista. Me voy a definir una función. A ver, vamos a hacer un ejemplo donde tomemos una lista, ¿no es cierto? Vamos a tomar como información de entrada una lista. Esto es aplicable también para diccionarios, ¿no es cierto? Y más adelante también va a ser aplicable para objetos, por ejemplo. Pero en este caso me voy a definir una función que reciba como entrada o como argumento de entrada una lista y que haga algo con esa lista, algo que tranquilamente lo podríamos haber hecho en el script principal, pero en este caso lo vamos a hacer con una función. Entonces supongamos que para empezar vamos a crear una funcioncita que haga una impresión por pantalla de los elementos de una lista, algo muy básico, pero que ya nos va a servir, por ejemplo, para eh, ejemplificar. Vamos a crear una función que se llame, por ejemplo, mostrar lista. Así más clarito no puede ser. Esta función va a recibir un argumento que se llame, por ejemplo, no sé, supongamos que esta lista son edades de personas. Edades. No importa de quiénes son edades así anónimas, pero van a estar contenidos en una lista. Entonces, ahí vamos. Si yo quisiera recorrer esta lista, ¿no es cierto? ¿Cómo podría hacerlo? Esto ya lo hemos visto incluso en los prácticos anteriores. A ver, alguien que me diga cómo puedo recorrer esta lista e imprimir los valores que tengo ahí adentro. Alguien que se juegue, alguien que me diga algo. Utilizando for, profe. Utilizando for, sí. A ver cómo sería. Díctame. For, Ajá. creamos una variable, Una ponemos variable. letra, Y supongamos. in, entre paréntesis pone len, ¿sería? Hay La una forma cantidad de la lista. hay una forma más sencilla. Directamente, casi. Para cada elemento dentro de edades. Recordemos que esto es una lista y me va a ir devolviendo en la variable i cada uno de los valores de la lista. Está bien lo que me estabas diciendo, además lo podemos hacer de las dos formas, pero vamos con esta que la más directa es esta, porque estoy tomando directamente cada elemento de la lista. La otra es averiguar la longitud de la lista, ese valor colocarlo en la variable i, que sería como el índice o la posición dentro de la lista, y luego explícitamente llamar a la variable de la lista con cada una de las posiciones. Pero esta forma es más sencilla, igual lo hacemos de la otra también. Para cada elemento, para cada valor dentro de la lista, bueno, simplemente vamos a imprimir por la pantalla, no lo vamos a complicar mucho, vamos a decirle i, porque esta va a ser la primera, la segunda, la tercera edad que yo tenga cargada ahí. Y como para que diga algo distinto, le vamos a imprimir un cartelito por acá que diga listado de edades. Ahí está. Como para que tenga alguna gracia. Bien, entonces esta es mi función. Listo. Está definida. Va a recibir o espera recibir una lista de edades, ¿no es cierto? Y cuando llamemos esta función, vamos a recorrer esa lista y vamos a ir imprimiendo. Bueno, vamos a imprimir este texto y vamos a imprimir cada uno de los valores. Ahora bien, necesito llamar a esta función con
el nombre de la función. Vamos a decirle mostrar lista y podríamos acá directamente colocar, por ejemplo, mi lista. Si recuerden cómo definimos una lista, puedo hacerlo acá directamente con los valores acá, supongamos edades, no sé, 30. ¿Cómo definimos una lista? Corchetes separados los valores por comas. Era una forma de definir explícitamente o literalmente una lista. Más allá de que después la podemos modificar también. Pero acá tengo una lista que la utilizo directamente en la llamada de la función, o si se quiere, en 2 pasos, para que quede un poco más claro, creo una lista de edades por acá. 30, 40, no sé, 50 años, 33 y 18. Ahí tengo una listita de edades, de lo más simple. Y ahora voy a llamar a la función mostrar lista y le voy a pasar justamente este valor. Edades. Entonces, ahí ya tenemos directamente una sencilla función, ya la vimos recién. Tengo este valor, que es en realidad una lista de valores enteros, y esta listita va a actuar de información de entrada para que la función mostrar lista pueda hacer su trabajo. Si guardo, esto se llama ejemplo 2, me voy a la otra ventana porque lo veo mejor acá, y acá puedo agrandar mejor un poquito más la letra. Ahora voy a llamar a esta función por el nombre del archivo. Vamos a un Python, se llama ejemplo2.py. Una cosita más. Yo estoy ejecutando, bueno, yo por ahí personalmente estoy un poco acostumbrado a trabajar quizás de esta manera y no tanto utilizando la consola que viene integrada con el entorno de programación, que en este caso estoy utilizando el Visual Studio, a veces utilizamos el Lidl, es lo mismo, pero si ustedes van a trabajar, por ejemplo, con un editor, como en este caso con el Visual Studio, bueno, igual ya lo mencionamos en la clase anterior, esto se guarda en un directorio, en una cierta ubicación, ¿no? En este caso está en una carpetita en el escritorio. Como yo en este caso, en esta compu, tengo Linux, no tengo Windows, entonces el comando para ejecutar Python es justamente Python. Esto va a hacer que se ejecute el programa. En Windows, que es quizás el sistema operativo que la mayoría tenga, el comando, si no me equivoco, es Py. Si mal no recuerdo, creo que es Py, no Python, sino Py, y el nombre del archivo que ustedes quieren ejecutar. Esto, de hecho, de esta forma es cuando ustedes lanzan, por ejemplo, un programa que está escrito en Python, en realidad internamente el sistema operativo ejecuta un comando de forma similar a esto. Bueno, pero como en este caso estoy en Linux, el comando es Python, lo aclaro porque si por ahí van y escriben Python y el nombre del archivo en Windows, probablemente no se les ejecute, y es porque en Windows es Py. Aclarado eso, ejecutamos el ejemplo que nos interesa, y fíjense, ahí tenemos nuestro listado de edades y la seguidilla de valores. Toda esta salida, este resultado que está acá, ha sido generado por nuestra función, no por el programa principal. El script principal, si se quiere, es esta parte que tengo por acá abajo. Esto es mi programa. Mi programa principal es esto. La función está definida un poquito más arriba, tiene que estar definida antes de que yo la necesite, si no me va a decir que el identificador mostrar lista no está definido. Y entonces encontramos, o sea, definimos primero la función, lógicamente, y luego la invocamos. Perfecto. Lo mismo quizás podría hacer con un diccionario. Supongamos que vamos a tener un diccionario, me voy a crear un diccionario por acá abajo. Recuerden, bueno, ahora les subo más tardecita, tengo el trabajo práctico I4 para trabajar con diccionarios y con funciones. Y recuerden, antes que me olvide, ya que estamos hablando del trabajo práctico, cada vez que veamos un tema, como hemos visto clases anteriores, lo que es diccionario, ahora estamos viendo funciones, ya hemos visto listas. Ahora, a partir de aquí en adelante, cada vez que resolvamos un ejercicio, no se limiten a resolver el ejercicio utilizando el tema en cuestión o el último tema visto en la teoría. Es muy probable que en algún ejercicio del trabajo práctico o en cualquier trabajo que ustedes tengan que hacer, más cuando es un trabajo
digamos, real, cuando es un programa real, es muy probable que ustedes tengan que combinar distintos tipos de datos y distintos temas que pueden haber visto en la materia, ¿eh? Ojo, no se limiten a resolver el ejercicio únicamente con un diccionario, por ejemplo. Si ustedes creen que en determinada situación una lista les puede salvar la situación de mejor manera, entonces no digan, no, no, este tema ya pasó, no lo voy a usar. No, sí. Todo lo que vamos viendo se va sumando y son distintas herramientas que uno va teniendo para resolver los problemas. Así que, como le digo, el trabajo práctico es quizás específico de diccionario y de funciones, digamos, como para practicar sobre esos temas, pero no quita que si necesitamos utilizar, por ejemplo, una lista o una tupla para resolver determinada situación, no la tengamos que utilizar. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Profe, Sí, disculpe que la interrumpa. sí, sí. Hablando de los trabajos prácticos, el ejercicio 10 y 11 del trabajo práctico número 3, en específico el 10, Ajá. que pide que, ¿cómo es? Que nombremos el asiento del cine, ¿no? Ajá. Esa parte no entiendo cómo hacerlo, no sé si después podría explicarlo. Práctico 3. Sí, ejercicio 10. A ver. Este de la. Sí. Esa parte creo que la profe quedó en explicar, pero no sé, por tema de interferencia no la pude explicar. La lista siguiente corresponde a los asientos de una sala de cine. Bueno, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Liquidamos lo que estamos viendo ahora. Vemos un par de ejemplitos más y si nos queda algo de tiempo lo vemos ahora. Dime, profe, gracias. Nada. Bien, entonces teníamos en este caso una función que muestra o recibe como argumento una lista de edades. Ahora, acabamos de decir que los argumentos que son de tipo, en este caso compuesto, como lo es una lista, se pasan por referencia. Eso significa que si yo dentro de la función mostrar lista, por error o porque explícitamente así lo quise hacer, agrego o modifico, por ejemplo, el contenido de la lista, este contenido va a repercutir en la variable edades que está afuera. Es decir, edades que están en el programa principal, vamos a ponerle otro nombre para no confundir, ¿no? Edades 1 le pongamos acá. Edades 1 y edades 1 por aquí. Ahora, edades 1 y edades, ambas, se van a referir a la misma lista en memoria. Esto no pasa con los argumentos que son del tipo simple. ¿Sí? Los argumentos de tipo sencillo, los simples, ¿no es cierto? Los tipos de datos elementales, se pasan sus valores y se hacen copias locales. Eso significa paso de parámetros por valor, repetimos. Cuando pasamos, en este caso, una lista, lo que estamos pasando es la ubicación física de esa lista en memoria. Por lo tanto, si yo modifico la lista acá adentro, por el motivo que sea, también voy a estar afectando esta lista de que está definida afuera de la función. Veámoslo. ¿Qué pasa si yo antes de imprimir la lista, por ejemplo, hago en lista 1 se llama, perdón, edades 1, y le agrego un valor. Le agrego, por ejemplo, no sé, cualquier edad, 90. Ejecutemos, vamos de vuelta, limpio la pantalla por acá, y ejecuto, y fíjense, acá se imprimió 90, perfecto, porque yo lo agregué a edades 1 y luego lo recorrí y lo imprimí. Pero ¿qué pasa si finalizando la función, una vez terminada la función, imprimo afuera de la función, ¿no es cierto? Se me ocurre imprimir a ver qué hay dentro de edades. No de edades 1, edades, que es la variable que está si se quiere, en el programa principal, vamos por decirlo de alguna forma. Veámoslo de vuelta. Recuerden que la lista original va hasta el 18, tengo 5 elementos. Dentro de la función voy a agregar un sexto elemento, que lo voy a hacer sobre edades 1, pero esto, por lo que venimos hablando, debería modificar también edades, por el paso de la referencia y no del valor. Ejecuto, y fíjense que afuera de la función, este listadito es el mismo de recién, pero esta parte de por acá es la lista que está afuera de la función. Y fíjense cómo se trajo desde la función la modificación que yo le hice. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque quizás accidentalmente ustedes podrían estar modificando una estructura de datos dentro de una función
y quizás no sea lo que necesitan o lo que quieran. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con un diccionario. De hecho, veamos un diccionario sencillo. Me voy a crear por acá un diccionario para contener los datos de una persona, o de un empleado, digamos. Vamos a decirle empleado así. Va a ser un diccionario. Bueno, podría agregarle valores que vengan del teclado, pero para ir más rápido lo vamos a hacer directamente por acá. Vamos a decir que el nombre del empleado, recuerden que un diccionario es una estructura de datos compleja, es decir, una estructura de datos compuesta por datos más pequeños. Y en este caso los datos de un diccionario son pares de clave y valor. El diccionario se define con llaves. Vamos a hacer un mini repasito de diccionarios, como para que si alguno por ahí se perdió. Un diccionario se define vacío inicialmente con unas llaves. Pero también podemos agregarle valores inicialmente. Yo puedo decir que el primer par de este diccionario va a tener la clave, nombre y el valor, por ejemplo, Juan. Ahí ya tengo un diccionario de un elemento. Pero voy a agregarle un segundo. La clave o la llave del segundo elemento del diccionario es edad, por ejemplo. Y ahí tengo que mi diccionario tiene dos elementos. Hagan de cuenta que, véanlo como un diccionario de la vida real donde se tiene una palabra y un significado. Palabra, significado. Una acá es palabra o clave, valor. Clave, valor. Y vamos a agregarle un tercero, que sea, por ejemplo, el sueldo. El sueldo que tiene su valor de, bueno, gana 90.000 pesos. Perfecto, entonces ahí tengo definido un diccionario con tres elementos o con tres llaves: nombre, edad y sueldo y sus valores respectivos. Bueno, vamos a crearnos una función que liste por la pantalla los datos del empleado. Le vamos a pasar un diccionario y vamos a recorrer ese diccionario y vamos a decir, bueno, su nombre es Juan, su edad tanto y cobra tanto, como ejemplo. Entonces, esto lo saco de por acá ahora. Me voy a crear una función nueva. Vamos a definirla por acá, que sea, que diga mostrar, bueno, no le puedo errar, mostrar empleado. Mostrar empleado. Y el valor que yo le voy a estar pasando va a ser justamente un diccionario que va a ser, le voy a llamar directamente MP. El argumento se va a llamar MP, que va a recibir el diccionario empleado. ¿Qué va a hacer este diccionario? Bueno, va a listar, vamos a hacer un recorrido también por el diccionario. Hay varias formas de hacerlo. Bueno, en realidad hay un par de formas de hacerlo nomás, pero uno cuando recorre un diccionario puede recorrer las claves, puede recorrer los valores, o en este caso, como lo voy a hacer ahora, voy a recorrer todos los ítems, es decir, el par, nombre Juan, edad 30 y sueldo 90.000. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en la clase que vimos, no la semana pasada, sino la anterior, hace 2 semanas, vimos algunos métodos de diccionario, espero que hayan tomado nota de por ahí, y vimos que uno de los métodos del diccionario, es decir, un método es una función que se aplica a un objeto en particular, en este caso el objeto en particular va a ser em. Vamos a verlo así directamente. Fíjense que yo puedo imprimir, esto es a modo de muestra de qué es lo que me va a arrojar el método que yo voy a llamar ahora. Sobre el objeto, sobre el diccionario em, voy a llamar a su método items o ítems. Este es un método conocido de los diccionarios. Ustedes pueden buscar en la documentación de Python el método busquen ítems y ahí les va a decir, por ejemplo, puede hacer que haya varios resultados, pero busquen el que se refiere a métodos de diccionario y vean qué es lo que tiene. Nosotros lo vamos a ver ahora. Voy a llamar a la función mostrar empleado y le voy a pasar el argumento, el empleado que me definí en la línea de más arriba. Es decir, este que está por acá. O sea, estos datos vienen y se inyectan acá en em y voy a llamar a su método items y lo voy a imprimir por la consola para ver qué es lo que me está llegando.
Limpiamos por acá, me llamo al ejemplo 2, era el mismo. Y fíjense lo que veo por la pantalla. Bueno, esto es algo que se refiere al tipo de elemento, que ítems, el método ítems me devuelve un resultado. Y eso es lo que estamos imprimiendo. En este caso, estoy viendo como resultado el tipo de dato al que se refiere ítems, que me devuelve ítems, y acá el contenido. Pero esto no me sirve a mí. O sea, no me sirve para lo que yo necesito. Quiero hacer un listadito del contenido de ese empleado. Entonces vamos a recorrerlo con un for. Entonces voy a sacar este print y voy a hacer lo siguiente. Esto es una forma bastante general de recorrer un diccionario, pero que les puede servir en muchísimas situaciones. Una forma de recorrer ítem a ítem, si se quiere, es con el for, justamente. Yo puedo decir para cada empleado, pero mejor dicho, no, para cada dato o para cada ítem del diccionario, eso es lo que estamos haciendo acá, lo voy a hacer de esta forma. Voy a definir dos variables. El nombre, por supuesto, se lo puede dar el programador, esto queda a criterio del programador. Yo le voy a dar, por ejemplo, llave y valor. Estas dos variables van a asumir ítems, ítems me devuelven una lista de pares. Fíjense que acá vemos que es una lista porque están los corchetes. ¿Y qué es lo que tiene adentro? Pares. Uno por acá y el sueldo. Entonces, ¿qué hace esta sintaxis? Descompone cada par. Por un lado, la clave va a ir a parar en la variable llave. Uy, disculpen, por si se escuchan los perros, están ladrando un poco. El primer valor, que sería la llave de cada par, nombre, va a ir en la variable llave y Juan va a ir en la variable valor. Y esto lo va a repetir para cada elemento del diccionario. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, de esta forma, yo puedo recorrer todos los ítems del diccionario. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, lo vamos a imprimir por la pantalla porque estamos haciendo algo súper básico. Vamos a imprimir algo más por acá arriba que diga datos del empleado. Unos dos puntitos. Y acá adentro voy a hacer directamente un print. Que diga, por ejemplo, bueno, el nombre, pero vamos a hacer una cadena tipo F, que diga el nombre, o mejor dicho, la llave, que el primero va a ser nombre, y luego vamos a imprimir su valor, o sea, la variable valor. Y esto lo vamos a estar repitiendo para cada uno. O sea, como tengo tres ítems, nombre, edad y sueldo, bueno, esto se va a repetir 3 veces. Ustedes, ¿qué es lo que hagan ustedes dentro de la función con los datos? Eso ya va a depender de cada uno de ustedes, va a depender de qué es lo que tiene que hacer la función, ¿no es cierto? Eso ya es específico. Acá lo que estamos mostrando es ejemplos muy sencillos, muy básicos de cómo podemos, en este caso, acceder a los elementos de un diccionario, que a su vez está dentro de una función que se lo estamos pasando como parámetro. Esto tranquilamente lo podría haber hecho en el programa principal sobre la variable empleado, pero ocurre que necesito hacerlo dentro de una función porque quizás necesite hacer algo más complejo que un simple listado. Entonces, por ahora solamente imprimo, pero podría ser algo mucho más elaborado. Entonces guardo los cambios y si esto salió como yo espero, vamos a ejecutar de vuelta el ejemplo y me dice ahora datos del empleado. Bueno, ahí está. La llave, valor, llave, valor, llave, valor y termino el diccionario. Y de la misma forma que uno podía modificar una lista, por ejemplo acá, que le agregamos a mano un valor, podría haber, por ejemplo, dentro de esta función, que nada tiene que ver, porque una cosa es mostrar y otra cosa es ingresar un valor, pero solamente para efectos didácticos, vamos a pedirle al usuario que está ejecutando esta función que ingrese un dato y lo agregue al diccionario. Solamente para ilustrar cómo lo haríamos. Igual ya sabemos cómo agregar un dato a un diccionario, pero lo vamos a hacer acá como para mostrar que
las modificaciones que yo haga en este empleado, en realidad también van a aplicar en este empleado de por acá. Pidámosle que además de, bueno, tengo el nombre, el apellido, no. Bueno, ahí está, me falta el apellido. Entonces voy a decirle, por ejemplo, me voy a crear una variable local que se llame AP y que reciba el apellido del empleado. Entonces diga apellido, así, 2 puntos. Y voy a ingresar por teclado un apellido, lo voy a guardar en la variable AP y lo voy a agregar al diccionario. El diccionario en cuestión es la variable emp. Entonces voy a hacer emp. La sintaxis para acceder a un empleado, o mejor dicho, a un ítem de un diccionario, era la misma sintaxis que la raíz. Yo puedo decir directamente apellido. Como el ítem, o mejor dicho, la llave apellido no existe en mi diccionario porque no lo hemos creado, acá estas son las llaves o las claves que existen actualmente en el diccionario y son las que van a venir a emp. Apellido no existe todavía. Como no existe, Python la va a agregar. Y le va a dar como valor el valor que yo haya ingresado por el teclado. Entonces, a partir de esta línea, además del nombre, la edad y el sueldo, yo también voy a tener el apellido. Y lo deberíamos ver dentro del listadito que ya estábamos haciendo, de la misma forma que vimos los valores anteriores. Y también vamos a comprobar que después de llamar esta función, la variable empleado también debería tener la llave apellido. Sí. Solo que acá la variable se llama empleado. Ahí estamos. Vamos a comprobarlo. Ejecuto el ejemplo de vuelta. Me pide el apellido. Acá ya estoy ejecutando. Acá en este momento estoy dentro de la función mostrar empleado. Que ya vimos, me pide que ingrese el apellido. Acá. Y eso lo va a agregar, en teoría, lo va a agregar al diccionario y lo va a mostrar también. Entonces, apellido Pérez. Y vamos ahí. Acá está. Nombre, edad y sueldo es lo que ya estaba. Y además le agregamos el apellido. Fíjense, este valor lo agregamos dentro de la función. Y como un diccionario, al igual que una lista, se pasa por referencia, cualquier cambio que yo haga dentro de la función sobre, en este caso, el diccionario de empleado, va a afectar a la variable que yo utilicé para llamar a esa función, que era esta variable empleado que tengo afuera de la función. Acá. Pero la modifiqué internamente. Python me permite hacer esto porque pasa una referencia, no pasa una copia de los datos, pasa el acceso directo, si se quiere, al mismo dato. Por lo tanto, si yo lo escribo con algún valor, lo agrega directamente. O sea, no es que lo agregó también a la variable empleado, lo agregó a la misma ubicación de memoria a través digamos, de una variable distinta, pero una referencia distinta. Y ahí es como podemos comprobarlo también. Y bien, ahí tenemos entonces, de la misma forma podríamos haber pasado, por ejemplo, un diccionario vacío o una lista vacía, que alguno me preguntaba más temprano, cómo podíamos cargar una lista con una función. Bueno, así, por ejemplo, le pasamos una lista vacía y acá adentro hacemos obviamente una función cargar lista, por ejemplo, y le vamos agregando los valores o vamos haciendo las modificaciones que tengamos que hacer en el parámetro y esto repercutiría en el valor que ya utilicemos en la variable dentro del script principal. De esta forma nosotros podemos definir funciones que cambien estructuras de datos como listas y diccionarios dentro de funciones y sus valores impacten en el programa principal. Luego, cuando termina la función cargar lista, por ejemplo, podríamos utilizar ese valor para llamar a otra función que haga el listado, por ejemplo, o que lo guarde en un archivo, o que no se me genere un Excel con esos datos. Los usos que ya hagan de la información ya por supuesto depende de cada ejemplo en particular. Y bueno, hay algunas cosas más que podríamos ver de funciones, pero como las funciones lambda o por ejemplo las funciones anónimas son lo mismo, las funciones anónimas. Pero vamos a dejarlo en este punto a lo que es funciones, como le digo, hay algunas cositas más, pero para no marearnos mucho,
y tratar de hacer una práctica en esta parte, en este tipo de ejercicios, digamos, que son quizás los que vamos a ir utilizando mayormente. Vamos a hacer un trabajo práctico sobre esto y por ello situaciones que quizás vamos viendo que, por ejemplo, den para ver otro tema más. Bueno, lo vamos a ir viendo quizás en la parte práctica sobre la marcha para no demorarnos mucho en un determinado tema, pues si no, no vamos a llegar al final en el cuatrimestre para ver lo mínimo que queremos cubrir. Y otra cosita más, antes que terminemos con el tema de funciones, es hablar del tema del resultado, que no lo hemos hablado y que es importante, que, bueno, quizás es un poco obvio, pero hay que mencionarlo, tenemos que ponernos todos de acuerdo en ello, en que una función, al igual que una función matemática, devuelve un resultado. O sea, el comportamiento natural esperado de una función es que realice una tarea, como lo venimos haciendo hasta ahora, ¿no es cierto? Mostrar, hacer algo, imprimir, lo que sea, pero normalmente, por definición de función, lo que uno espera es que determinada función, al ejecutarse, devuelva un resultado, aunque más no sea para informar acerca de cuál fue el resultado del proceso. Por ejemplo, se pudo hacer el listado, se pudo mostrar el empleado, se pudo guardar el archivo, o, con más razón, si es un resultado que quien llama a la función espera recuperar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo, bueno, por ejemplo, la función input? Bien, ustedes llaman a la función input y esperan un resultado, el texto que la persona escribió en el teclado, para guardar una variable y hacer algo con ese valor. Bueno, de la misma forma, cuando nosotros creemos funciones, por buenas prácticas de programación deberíamos devolver un resultado, aunque sea, como les digo, una confirmación de si la tarea se pudo hacer o no, porque hay funciones que causan un efecto, como en este caso, por ejemplo, la función mostrar lista, causa un efecto que es una salida por pantalla. El resultado de la función en realidad no es importante, porque no está devolviendo nada. De hecho, no está devolviendo esta función mostrar lista, no está devolviendo nada, no está generando un valor de salida. Es una función que simplemente causa un efecto que se llama, pero que no genera ninguna salida, no retorna ningún resultado importante al programa principal. Pero nosotros, como le digo, cuando escribamos nuestras funciones, por buenas prácticas de programación, deberíamos finalizar la función con la palabra reservada return. Esta es una palabra reservada dentro de Python, ¿no es cierto? Y se utiliza justamente en el contexto de una función para indicar dos cosas, básicamente. Una, que la función termina. Cuando una función alcanza la sentencia return, la función termina su ejecución. Cualquier otro código que ustedes hayan escrito por acá abajo no se alcanza, no se ejecuta. Print, hola. De hecho, fíjense, a tal punto es así que, si ustedes pueden ver acá en la pantalla, fíjense que después del return, este print que yo escribí acá recién, está como, bueno, está como apagado el color, si se quiere. No sé, compárenlo por ahí con el print de arriba, de la línea 5 y el de la línea 9. Fíjense que este está como, si se quiere, como desvanecido, ¿no es cierto? Está como en... Y de hecho hay un mensaje acá que aparece que dice que... Bueno, no lo puedo dejar fijo ahí al... Ahí está. Este código es inalcanzable, dice. En efecto, ¿por qué es inalcanzable? Porque después de un return, como acabamos de decir, la función termina y cualquier sentencia que haya después de un return no se va a ejecutar. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Finalizamos la ejecución de un programa con return. Y además, si nosotros acompañamos a return con uno o más valores, que pueden ir separados por coma, por ejemplo, yo puedo decir acá 1, esto lo voy a quitar porque ya sabemos que no va. Este va a ser el resultado de la función. Yo voy a mostrar la lista y voy a devolver un valor 1. ¿Para qué puedo utilizar este valor? Para muchas cosas. Por ejemplo, es una convención en programación que cuando una función devuelve 0 como resultado, eso significa que no ocurrió ningún error.
todo lo que se supone que tenía que hacer la función, lo hizo correctamente. Y utilizamos un valor distinto de 0 para indicar que ocurrió alguna situación, quizás que ocurrió un error, una situación inesperada que no provocó que se cuelgue el programa, pero que ocurrió. Lo usamos como resultado de la función en definitiva. Pero más aún lo utilizamos cuando esa función hace una tarea específica y devuelve el resultado. Y nosotros estamos esperando ese resultado para hacer otra cosa. Veamos un ejemplito sencillo. Veamos, por ejemplo, ejemplo 3 le pongamos a este. Ejemplo 3.py. Veamos una función que realiza una suma. O mejor dicho, que calcula un impuesto. Una función muy sencilla. Esta función, llamémosle calcular impuesto, calcular IVA. Vamos a calcular el IVA. Esta función va a recibir como argumento el precio de un producto, vamos a llamarle precio, y además va a recibir un porcentaje de impuesto, ¿no es cierto? Impuesto le llamemos, o le llamemos IVA directamente. IVA. Ahí está. Entonces, esta función va a calcular un porcentaje que le va a agregar al precio, que lo va a sumar al precio, y nos va a devolver como resultado justamente el valor con el IVA, con el agregado el valor del IVA, el impuesto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer esta función? Va a tomar voy a crear una variable local solamente para que quede un poco más clarito. Voy a decir que esta variable auxiliar va a ser el precio, más el IVA sería el IVA por precio sería precio por el valor del IVA dividido 100. Creo que estoy haciendo bien el cálculo. Es una regla 3 simple, pues siempre me complico. Creo que es así. O sea, si por ejemplo el IVA fuera el 21%, es el precio por 21 dividido 100. Ese valor, que es un aumentito, se le va a agregar al precio. O sea que si el precio era 100, esto debería ser como resultado 121. Si mi matemática no me falla, creo que estoy en lo correcto. Si no, si alguno se hace la regla 3 simple por ahí y me confirma, bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a salir de la duda. Voy a hacer un cálculo. 100 por 21 dividido 100. Perfecto, más los 100 del precio, 121. Sí, estamos haciendo bien. Bien, entonces, esta función no hace nada que complejo, pero, ¿qué pasa? Quien llame a la función calcular IVA necesita el resultado, porque quizás lo necesita, por ejemplo, para otro cálculo, quizás para hacer una factura, o para tirar un presupuesto, o para lo que sea, o para guardarlo en una lista de precios, en una base de datos. Entonces, es importante, ¿a qué voy? Que es importante el resultado o este cálculo que estamos haciendo acá. Entonces, si nosotros queremos devolver ese valor, entonces ahí hacemos return aux. Así de sencillo. Entonces, cuando tengamos que utilizar esta función directamente, bueno, la llamaremos, ¿no es cierto? Calcular IVA. Vamos a pasarle un precio. Por ejemplo, vamos a pasarle el 100, ¿no es cierto? Y un porcentaje de IVA que sería, por ejemplo, el 21. Esto me va a devolver como resultado 121, como vimos recién. Entonces, como me devuelve un resultado, yo lo tengo que, como en toda función que retorna un valor, tengo que guardarlo en una variable para poder utilizarlo más adelante. Entonces acá podría decir, por ejemplo, una variable nueva que sea precio con aumento. Precio con aumento igual a calcular IVA. Y ahí continuaré ejecutando, bueno, vamos a verlo como para confirmar, precio con aumento, y ahí debería andar el programa. Yo podría utilizar, como digo, esta variable para cualquier otro uso que uno le quiera dar, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Este es el ejemplo 3. Y ahí está. Bueno, 121
con 0, bueno, porque como dijimos, en este caso, la función de división me arroja un flotante, el valor ya de por sí era flotante, resultado flotante. Bien. Y ya, con eso estaríamos, no sé, alguna complejidad que podríamos darle a esto, por ejemplo, podríamos, si se quiere, hagamos rápido, así súper rápido, un pequeño diccionario donde tenga el precio del producto, ¿no es cierto? Supongamos que esto lo leí de alguna base de datos, de algún SQL por ahí, el, el precio solamente lo voy a tener ahí. Entonces, podría tener otros datos más, pero lo voy a tener en un diccionario. Entonces, en lugar de pasar por acá el precio directamente, voy a pasarle de artículo su llave precio. Y esto debería arrojarme exactamente el mismo resultado que el programa como lo acabamos de ejecutar. Con la diferencia de que yo ahora el precio lo estoy tomando de un diccionario que podría venir de cualquier lado ese valor, ¿no es cierto? Entonces ejecutamos y ahí está nuevamente el dato. Bien, una mejora que podríamos hacerle a esta función, ponerle quizás un valor por defecto de IVA, 21%. Entonces, si yo no le paso el porcentaje de IVA, porque hay artículos en Argentina que no tienen IVA o que tienen un IVA reducido, a los hay, ¿no es cierto? Pero el IVA estándar es el 21% sobre el precio, sobre costo. Entonces, si yo no le paso ningún valor, automáticamente me va a tomar 121. Entonces, ejecutamos de vuelta y nuevamente deberíamos tener el mismo resultado y ahí está. Bueno, distintas alternativas que ustedes pueden ir utilizando en la resolución de ejercicios y que lo van a ir, teniendo que deducir ustedes cuándo utilizar cierto criterio, cuándo utilizar un parámetro por defecto, cuándo utilizar una lista, cuándo un diccionario, cuándo definir una función para determinada tarea. Yo podría, quizás en mi programa principal, podría haber hecho todo este cálculo una y otra vez cada vez que lo necesite, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué voy a estar copiando y pegando código cuando en realidad puedo separarlo, puedo modularizarlo en una función, centralizar el mantenimiento del código si hay una variación en el cálculo de IVA el día de mañana por alguna disposición, no sé, eh, de del gobierno, hay alguna modificación en el cálculo, yo tendría que ir modificando en todas y cada una de las partes del código donde coloqué esta fórmula, pero si la tengo unificada o centralizada en una función, toco únicamente ahí y yo sé que el cambio es inmediato para cada vez que yo esté llamando a esta función. Lo mismo si tengo que corregir un error. Ni hablar si puedo crearme mis propios módulos y compartir esta funcionalidad con otros programas o si se quiere con otras aplicaciones. Así que siempre utilizar funciones es provechoso en ese sentido, ¿no? Tiene sus ventajas también. Es más complejo que por ahí quizás uno tiene la tendencia natural de empezar a escribir el código directamente, como loco, apenas si siquiera ver el problema o el enunciado, pero siempre hay que tratar de tomarse un tiempito para ver qué funcionalidades podemos separar justamente en modulitos más sencillos, como en este caso un cálculo. Lo mismo que funciones típicas son, por ejemplo, el hacer un listado por pantalla o presentar, por ejemplo, mandar a exportar, si quieren, por ejemplo, en PDF o en Excel, algún dato. Bueno, esa tarea en particular, separarla en una función porque es específica, es una tarea bien específica y no tiene sentido codificarla en el programa principal. Bien, bueno, como les digo, ya con la práctica que tienen que ir haciendo ustedes, ya les voy a subir el práctico y les voy a subir otros ejercicios más, así, ejemplos desarrollados, ¿no es cierto? Para que tengan, junto con este que vimos hoy, y algunas otras referencias que les estoy debiendo, que les dije que les iba a subir y no lo pude hacer todavía. Les voy a subir 2 o 3 ejercicios, así como, digamos, paso a paso, como lo vamos desarrollando, para que por ahí tengamos como referencia. Y junto con el trabajo práctico, bueno, ya deberíamos ir entrenándonos bastante en ese aspecto. No se queden sin practicar. En el parcial hemos notado una falta de práctica, más que falta de ideas o más que falta de conocimiento. Hemos notado errores típicos de la persona que no practicó lo suficiente determinado tema. Entonces,
ese fue quizá el objetivo principal de la evaluación, no tanto el filtrar o decir, bueno, a ver quién sabe más o quién sabe menos, no tanto eso, sí, porque hay un recuperatorio, pero sí saber en qué punto están los alumnos y hemos notado eso, un poco de falta de práctica. Así que pónganse las pilas en ese sentido, practiquen, pregunten, como le dije, tomen los prácticos anteriores y traten de hacerle una reingeniería o refactorizar lo que se llama, que es volver a hacerlo, pero con alguna mejora. En este caso, por ejemplo, aplicando el concepto de funciones cuando se pueda, ¿m? Todo para practicar. Bueno, y vamos a ver el ejemplo ese que me preguntaban hace rato ya para cerrar, la lista esta que, creo que lo tengo hecho esto. La siguiente lista corresponde a los asientos de una sala de cine. Ajá. Se pedirá al usuario que ingrese la fila, columna, comentario e imprimirá la letra correspondiente a ese asiento. Sí, lo hice a ese. Vamos a verlo directamente porque, bueno, hacerlo de cero, bueno, nos va a llevar un rato. Creo que lo tengo hecho. Sí, acá está. Mm, A ver, lo tiramos por aquí. Punto 10. Ahí está. Bueno, ¿a este se referían? No sé quién me preguntó el ejercicio 10. Esto de los asientos, ¿no? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, como ahí el enunciado dice, a ver, se nos da esta lista, que como pueden ver es una lista con listas adentro. O sea, tenemos listas anidadas en los elementos, en vez de ser una lista de simples numeritos o de simples datos, como veníamos trabajando, en este caso, los elementos de la lista son a su vez otras listas, algo que es muy común en realidad, más común de lo que ustedes pensarían, el tener elementos complejos dentro de otros elementos complejos, ¿no? De hecho, esto, por eso lo pusimos así, el ejercicio es como si fuera una matriz de 2 en este caso de 3 por 4. Bueno, justamente eso, hace las veces de matriz y expuesto de esta forma es como que queda claro que cuando uno elige, por ejemplo, el elemento en la posición, bueno, recuerden que el primer elemento de una lista tiene la clave 0, el índice 0, el segundo el 1, el tercero tiene el 2 y el cuarto tiene el 3. Entonces, accediendo a la lista de asientos, por ejemplo, a la posición 3, nosotros sabemos que en realidad estamos accediendo a esta lista que dice JKL. Bueno, lo voy a ver acá. Esto tiene, como toda lista que comienza con 0, tiene la clave 0. Aquí está la clave 1, la clave 2 y la clave 3. ¿Estamos? Bien. O sea que si yo imprimo, por ejemplo, ingreso, por ejemplo, la fila y la columna, voy a ingresar el número de fila que me va a dar acceso a la primera lista. ¿Mm? Va a corresponder a un índice de la primera lista, o sea, me va a identificar alguno de estos elementos que yo tengo por acá. Por ejemplo, si yo digo asientos en la posición 0, esto va a ser igual, vamos a hacer una flechita por acá, esto va a ser igual justamente a este valor. ¿Mm? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque asientos es una lista y la posición 0 de esa lista es esto que tengo por acá. Entonces por eso lo coloco acá en el comentario. Ahora, una vez identificada la fila, también tenés que pedirle la columna. ¿Por qué? Porque dentro de la fila también tengo una lista. Entonces, si yo me llevo esta lista por acá abajo, lo voy a poner como comentario, esta lista, va a ser lo voy a colocar así digamos, en varias líneas para que quede no, no puedo hacer esto. Bueno, el A va a ser la posición 0, B va a ser la posición 1 y C va a ser la posición 2, pero todo dentro de este elemento que está acá. O sea, todo esto, toda esta filita que yo tengo elegida en este momento, es a su vez un elemento de otra lista, de la lista cientos. Entonces, como todo esto que yo tengo elegido acá es una fila, es una lista, colocándole yo unos corchetes adelante, estoy refiriéndome a el elemento en la posición 1, supongamos, de esta lista que tengo acá. Ustedes van a decir, bueno, pero esto es un elemento de una lista.
Bueno, pero es una lista dentro de otra. Si se quieren, dibújenla o como vean acá el ejemplo. Perro. Este doble índice cumple eso, justamente el primero, elegirme un elemento de la primera lista, de la lista de nivel superior. Tengo dos niveles de anidamiento. El 0, o el número que ingrese el usuario, me va a dar acceso a uno de estos elementos que están acá. Una vez elegido, que sería esto justamente, esto se traduce en esta fila de acá. Y a eso, que es una lista, le coloco corchetes para decirle qué elemento quiero de esa lista, de que sería el segundo nivel ya dentro de la lista de asientos. Y si yo acá elijo 1, entonces esto va a implicar que yo elegí en realidad la lista, el asiento con letra B. Entonces, nada, directamente esto es el todo programa. Fila, le pido que ingrese la fila, columna, ingrese la columna, listo, tengo fila y tengo columna, es decir, tengo qué fila y qué columna necesito. Entonces le digo, por acá, su asiento es el, y voy, fíjense, asientos en la posición fila -1. ¿Por qué fila -1? Si yo ingresé la fila 1, yo quiero ver, porque quien vea esto o quien lo vea en la pantalla va a decir, bueno, yo estoy en la fila 1, columna, columna 1. Entonces yo estoy en la fila 1, columna 1. Fila 1, a la vista, eh, estoy queriendo decir que estoy en esta fila, uy, se me va el cursor, en esta fila de por acá, y en esta columna, o sea, en el asiento A. Uno diría eso, pero ¿qué pasa? Las listas van indexadas desde 0. Entonces, si yo digo acá fila 0, necesito decir fila 0, porque si digo asientos en la fila 1, voy a estar refiriéndome a este, que es el que tiene la clave 1. Por eso es que acá hago el valor que yo haya ingresado más 1. Si ingresa el 0, esto va a ser 0 más, mejor dicho, menos 1, porque tengo que restarlo. Si yo ingreso el 1, me estoy refiriendo a la fila 0. Entonces, 1 menos 1, 0. Si este valor es 0, voy a estar accediendo a la primera lista. Y si la persona eligió la columna 1, 1 menos 1 es 0. De la fila 0, ¿cuál es el elemento de lo que yo tengo seleccionado acá? ¿Cuál es el elemento que está en la posición 0? A ver si me pueden responder ahí. ¿El A? No, profe. Profe. Bien, y si digo fila, acá de lo que estoy viendo, si digo fila 3, columna 2, ¿cuál sería la lista? ¿Cuál sería la letra que estaría devolviendo o que necesitaría? La L, profe. Sería la L. Muy bien, muy bien. Entonces eso, si yo elijo fila, la persona que vea esto va a decir, bueno, quiero fila 4, columna 3, porque la persona no sabe que esto va indexado de 0 a n-1. Entonces yo voy a decir 4, 3. Pero como 4, 3 excedería los índices de la lista, porque no hay una fila 4, tengo hasta la 3, porque Python así lo indexa. Lo mismo para las sublistas. Entonces, por ese motivo le resto 1 a tanto a la fila como a la columna, para que ese valor coincida o encaje dentro del rango de índices de esta lista. Y acá, bueno, accedo a tal fila, lo mismo que hicimos acá, asientos en la posición 0, es lo que tengo por acá. Columna, como esto que tengo seleccionado acá es una lista, también le puedo aplicar los corchetes para decir qué elemento de esa lista. Si elegí la columna 3, o mejor dice, la persona ingresó el 4, 4 menos 1 es 3, y voy a estar accediendo a el elemento, digamos, dentro del... Bueno, 3 no tendría 4, tengo 3. Sería el 2, acá, el L. Y así, todo esto que tengo acá elegido, perdón, y como voy a seleccionar este segmento, como todo esto que tengo acá en definitiva me devuelve o se traduce en un elemento de la lista, si elegí el 00, va a ser, o el 11, esto me va a ser un string. Fíjense que yo tengo acá cadenas de caracteres. Entonces, ese string tiene como
todo string de Python, los strings de Python se representan internamente como objetos de tipo cadena de caracteres. Y como todo objeto de Python tiene métodos, como tiene el método items del objeto diccionario, que lo usamos en esta misma clase cuando queremos recorrer los ítems, o como puedo tener, por ejemplo, el método, bueno, me viene ninguno ahora a la mente. Bueno, los objetos tipo string tienen métodos asociados que aplican sobre o que afectan justamente a los caracteres que forman parte de esa cadena de caracteres. Y uno de los métodos que soportan los strings de Python es el método upper, que es una función que aplica sobre una cadena de caracteres. Y en este caso, la cadena de caracteres que yo tengo seleccionada acá será la que haya ingresado el usuario, pero es una cadena de caracteres al fin, que tiene su método upper, que es para convertir esa cadena de caracteres a mayúsculas. Entonces, por eso es que yo voy a ver, cuando ahora ejecute el programa, voy a ver no la letra minúscula, sino voy a ver la letra en mayúscula, pero porque estoy convirtiendo la mayúscula. Esto es un detalle, nomás. Yo podría haber impreso directamente el valor como viene de la lista, sin convertirlo a mayúscula y no hay ningún problema. Pero un detalle, digamos, de estética, si se quiere, lo convertí a minúscula. También está el método lower y muchos otros métodos que aplican sobre cadenas de caracteres, que sería muy interesante que ustedes los estudien de la documentación, porque son muchísimos y no los podríamos ver en 50 ejemplos que hagamos, no podríamos cubrir toda la documentación de los métodos y los tipos de datos de Python. Por eso es muy importante que ustedes siempre estén refiriéndose a la documentación oficial, porque seguramente ya hay una funcionalidad o un método que hace lo que ustedes necesitan, como para que no tengan que renegar y convertir, pues, si se quiere, uno a uno los caracteres a mayúscula y cosas así, sino que muy probablemente ya haya una función que hace lo que necesitamos. Entonces me voy a ejecutar este ejemplo. Creo que no introduje ningún error de sintaxis, solamente este comentario. Punto 10. Esto voy a abrir. Déjenme que busque, que abra la carpeta, está en la consola. Acá está. Voy a abrir la terminal acá. Acciones para poder ejecutar el... Ahí está. Agrandamos la letra. Estoy en práctico 3. Python se llamaba... No. Ejercicio, no. Punto 10. Punto 10. Punto 10.py. Y está. Ingrese la fila. Vamos con la fila... Bueno, para no errarle, 1 a 1. Fila 1. Columna 1. Acá va a ser, cuando vaya a buscar dentro de la lista de asientos, voy a hacer 1 menos 1 y 1 menos 1 tanto para la fila como para la columna para poder hacerme con el elemento que está en realidad en 0, 0, no en 1, 1, pero bueno, ya explicamos lo de los índices, ¿no? Entonces le doy acá y me dice su asiento es el A. Y ya, y eso es todo. Bueno, ahí ustedes se los dejo como tarea, por ejemplo, escribirse una función que tome, por ejemplo, como argumento 3 parámetros: la lista de asientos, la fila y la columna, y retorne como resultado justamente la fila o la letra del asiento que les tocaría. ¿O quieren que lo hagamos ahora, como ya vamos cerrando? De paso, para aplicarle el tema de función. ¿Quieren que lo hagamos ahora o se los dejo como tarea y me lo consultan después si quieren? Lo hagamos ahora, profe. Ahora, bueno, vamos a hacerlo, vamos a convertirlo a función. Así ya les queda entonces. Bien, sí, es rapidito, no va a tardar mucho porque en realidad vamos a acomodar algunas cosas. Vamos a definirnos una función que diga obtener asiento. Esta función va a recibir 3 parámetros, que va a ser la lista de asientos, ¿no es cierto? Como información de dónde, eso actuaría como base de datos, de dónde voy a tomar yo la información, y los valores que me los va a traer, que me los va a proporcionar el usuario por teclado, que ya lo vimos.
Entonces llamémosle asientos también al parámetro. Le llamemos F de fila y C de columna. ¿Mm? Ahí está. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Lo mismo que estaba haciendo en el script principal, ¿Mm? Solo que lo vamos a modificar un poquito. Esto me lo voy a copiar, pero no lo voy a borrar del todo. Lo voy a llevar adentro de la función, pero no lo voy a imprimir acá, porque esta función tiene como objetivo buscar en los datos, digamos, en mi base de datos, que es una lista, buscar en la lista la letra de la fila y devolverla al programa principal. No tienen como objetivo imprimir ni pedir información de entrada tampoco. Esta función recibe, hace una tarea y devuelve. Y es lo único que hace. Eso debería ser una función siempre. Cumplir con una tarea específica y devolver los resultados y que sea a cargo el módulo que lo llamó. ¿Mm? Entonces, acá no voy a imprimir nada. ¿Mm? Simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a retornar, voy a devolver como resultado, ¿no es cierto? El elemento que está en la fila y en la columna X dentro de este, de mi fila de asientos, de mi lista de asientos. ¿Mm? Y listo. Eso es todo lo que debería hacer la función. Ah, no. Le vamos a cambiar el nombre, es F y es C, porque no se llama fila ni columna, se llama F y C. Guarda con eso. Entonces, nada, retomo asiento, fila y columna indicada, devuelvo ese resultado y eso es lo único que hace la función. ¿Mm? Entonces, está la definición de la función, acá está mi origen de datos, que es una lista de asientos. Este comentario no va. Voy a pedirle la fila y la columna al usuario, se lo voy a pedir en el programa principal, aunque también lo podríamos haber hecho con una función. Eso sí se los voy a dejar como tarea a ustedes, aunque en realidad no sé si lo amerite tanto porque son 2 líneas de código, son simples input, pero como a modo de práctica podrían crearse una función que les devuelva estos resultados. Y acá directamente voy a decirle su asiento es el. Y bueno, acá hay un par de formas distintas de llamarlo. Eh, Recuerden que la función obtener asiento me va a estar devolviendo la letra del asiento, ¿no? No me devuelve nada más, me devuelve A, B o la letra que sea. Entonces yo acá necesito mostrar justamente esa información. Esto ya lo estoy haciendo dentro de la función, o sea que no lo necesito por acá. Vamos a quitar todo esto. Bien. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a llamar a la función obtener asiento. Le voy a pasar como argumento, ¿qué cosa? Ahí, bueno, ahí el entorno me está pidiendo directamente. Necesita que yo le pase la variable asientos, que está acá. Se llama igual que el parámetro, pero podría haberse llamado distinto. Es más, le pongamos acá butacas, como para que quede clarito que son variables distintas, pero que en el caso de la lista, ya sabemos, se refieren al mismo dato de origen. Tanto asientos como butacas se refieren internamente a la misma posición de memoria donde están guardados estos datos. Donde están guardados estos datos. Esto se llama asientos. Le paso asientos, le paso fila y le paso columna. Y ya. Entonces, su asiento es él y cuando encuentre esta expresión, recuerden que como yo estoy utilizando un decorador F acá, cuando encuentre estas llaves, en realidad va a ejecutar esta tarea que está acá. ¿Mm? Es una expresión, o sea, podría haber colocado una variable y se reemplazaba por su valor, o en este caso, va a disparar la función obtener asiento, le va a pasar asientos, le va a pasar fila y le va a pasar columna. Todo esto que está acá, se va a traducir en definitiva en una letra de asiento y el método upper debería aplicar allí. Vamos a ver si. No, debería aplicar acá adentro. Punto upper. Ahí está. Y no afuera de la expresión de Python, porque afuera es un literal. Esa sería una forma de hacerlo. Vamos a ver si funciona. Vamos de vuelta con. Por acá. Ahí está. Vamos a agregar fila. Bueno, vamos a agregar otra fila. Fila
3 y columna 2. No sé si es... No, ahí me tiré un error. Vamos a ver qué pasó. Obtener asientos. Vamos a ver si es una fila correcta. Fila 3, sí, y columna 2. Sí, debería decirme L. Vamos a ver qué pasó. Me hice el método upper de un string. Built-in. Me tiré un error acá el método upper. Pues no le puse los paréntesis. Bien, vamos de vuelta. Ahí me estaba diciendo que había un error en la llamada a la función, al método upper, pero era porque, creo yo que es porque no estaba ejecutando los paréntesis. Lo estaba considerando como un atributo, que también es algo que vamos a ver después, un atributo de un objeto. Vamos de vuelta. Ejecuto fila 3, columna 2, y ahí me dice H. Creo que es la correcta. A ver. Fila 3, columna 2. Claro, o sea, internamente es la fila con el índice 2 y la columna 2. H, perfecto. Bueno, y otra forma en que podríamos haberlo hecho es, si se quiere, separar esto en dos pasos. Yo podría haberle puesto asiento acá y llamaba a la función, ¿no es cierto? Sería por aquí. Llamaba a la función, pasándole asientos, filas y columnas, colocaba el resultado, que sería h, lo colocaba en esta variable, y acá adentro hacía directamente asiento.upper, o asiento directamente, y lo va a dejar en minúsculas, tal como está escrito acá dentro de la lista. Eso no le cambia nada. Y vamos de vuelta. Vamos con fila 2, columna 2, y me dice que es la letra E. Y bueno, y así. Y ahí hemos convertido la primera solución que vimos, que era todo en el programa principal, lo convertimos lo refactorizamos para que utilice una función que recibe la información de entrada y me devuelve, en este caso, lo que yo esperaba, que era el número de asiento. Y eso es todo. Así que bueno, les dejo ahí como referencia para que por ahí se guíen a algún otro ejercicio donde ustedes pueden aplicar una solución similar, como para que tengan una referencia. Bueno, estamos por hoy, listo. Les subo el trabajo práctico y algunos ejemplitos que vimos ahora y otros que tengo por ahí también, para que tengan para practicar. Y bueno, mañana obviamente no hay clases, así que nos estamos viendo en la próxima clase. Bueno, gentes, nos vemos entonces. Saludos. Nada más, profe. Nos vemos, profe. Chao, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.